Hola, somos los Maestros Podcast, un espacio donde restauramos el arte de la conversación y el estudio, donde cada pregunta es bienvenida y cada idea es una semilla. ¿Cómo Saludos, está? ¿Cómo está? saludos. Bien, bien. Qué Estamos. bueno. Estamos siempre bien. El cuerpo es el que tiene problemas, Ay, pero el nosotros estamos fuerte. siempre bien. El envase siempre anda con problemas y más cuando Eh, se llega a esta edad. bueno, el asunto es que hoy en día, aunque el cuerpo es el envase, pero es que el cuerpo siente a veces muchos dolores y Bueno, situaciones, maestro, que bueno, lo que pasa es que nos han envuelto dentro de todas esas situaciones y esos dolores. Es que cuando a usted le llega la edad arriba, hay problemas. La edad viene con dos hermanitas que nunca se quedan. ¿cuáles son esas? Enfermedad y dolores. Sí, es así, es fuerte y esas no se Sí, quedan. no se Y quedan. cuando llegan entonces ese tipo de situaciones, entonces, ¿cómo uno lo manejaría? Porque es que este cuerpo Ahí es hay donde que usted tiene cuidarlo. que aprender a tener conciencia para usted aprender a manejar de manera abierta todos los problemas que a nosotros nos lleguen, de manera abierta, con mente abierta. Hay gente que cogen y porque él tiene un dolorcito de cabeza se tiene que acostarse en una cama. No, vaya, tírese en un charco, búsquese No, no, un no, río cerca o una ya. piscina si usted tiene. Y si usted no tiene río ni piscina, entonces váyase a la nevera y cógese un jarro de agua fría y métasele sobre la No, cabeza. que ya no se hace eso, maestro. Bueno, Pues no sale más fácil ir a la farmacia y comprar un bueno, el medicamento que y quiere me quita el saltarse de sus dolor. medicamentos está bien, eso lo respetamos, pero lo Es que más se está, rápido, es que es más rápido. pero se está envenenando, Es que nos se está estamos drogando. muriendo. Usted mencionó una palabra muy interesante, muy importante, que es la conciencia. Exacto. Conciencia Existen dos tipos de o conciencia. conciencia. Sí, Y hablando de esos dos tipos de conciencia, introduciendo por esa parte de conciencia, queremos hablar un tema o conversar un tema que se da mucho eh, y que no hay una persona que no lo utilice y lo que llama más a la persona, que es el dinero. oh, Por el cual hace salir de su casa, vota a una mujer, vota a un hombre, o a la pareja, o deja un trabajo, o se muda de país, y todo es por el dinero. sí. Hacen cosas que son imaginables, a veces, solamente por el dinero. Y escuchamos tantas cosas del dinero, que dice que el dinero es una energía, que ¿de dónde viene, para empezar, dónde viene la palabra dinero? Bueno, es que esa palabra fue acuñada, exactamente fue en Asia, en una de las 7 iglesias asiáticas que nos habla a nosotros en el libro del Apocalipsis. Sí. En una de esas comunidades asiáticas es que se acuña la palabra dinero. No fue en Éfeso, no fue en Éfeso. No sale de Roma, No, esa palabra, no. no. Fue mucho antes que Roma. Mucho antes que Sí, Roma. sí. La palabra Pero se conocía a dinero, sí mismo como dinero. sí. Ahora, la palabra del intercambio, que es lo que se ha usado siempre, el ser humano siempre ha tenido este intercambio. Sí, sí, Ahora, eso el sí. dinero en esta última humanidad en la que nosotros estamos ahí, entonces sale de ahí, de Asia específicamente. Y a Que propósito de Asia, entonces estamos en el mundo de Asia. de Asia, bueno, es que Estamos en ese mundo. eso es para trabajar un podcast completamente diferente, Sí, para hablar exactamente de lo que es el mundo de Asia y por qué exactamente tenemos un continente dentro de este mundo que se llama así. sí. Se va a dar cuenta que todos los eventos bíblicos pasaron en el continente de Asia. Todos. Pero también recuerde que tenemos en el árbol de la vida, hay Una Sefirot. una Sefirot que O sea, uno de Asia, los mundos, o uno sí, uno de los mundos. que se llama también Asia. Claro, la Exacto. entonación es diferente, pero al final casi se escribe. Es lo Es lo mismo. mismo. Entonces, el dinero, lo que es una herramienta de intercambio para nosotros determinar lo que tiene valor y no en medio nuestro, es simple y sencillamente una herramienta de intercambio que sirve para medir el valor de las cosas. Eso es el dinero. Ok, Eso es de manera simple. estamos de acuerdo ahí. Porque vamos a profundizar un poquito más. Es tan así que en las religiones, y está en la Biblia, donde habla que el amor al dinero
Es el principio de todo principio mal. de todo mal. Sí, lo que pasa es que el amor, lo que pasa es que visto el dinero como materia, sí, es el amor de todo mal. ¿Por qué? Porque el dinero es materia. Y para usted poder alcanzar dinero, tiene que dedicarle mucho tiempo a los asuntos físicos y materiales dentro de este mundo. O sea, Sí. alejaría a su equidad o el propósito de vida con el que usted vino a este mundo, usted lo alejaría por completo. Y haría del ser humano simple y sencillamente una máquina de trabajo, sin ningún tipo de Ahí es propósito. que hay muchas personas que dicen que cuando uno está enfocado en adquirir dinero, tiene que descuidar o abandonar parte Automáticamente. de la familia o Sí, la salud, todo. Y estamos en un sistema que no pueden, esas tres cosas, por ejemplo, familia, espiritualidad, dinero, como que la ven como algo que usted no la puede llevar los tres juntos. ¿Eso es cierto? sí, es cierto. No, cuando usted le cae atrás el dinero, va a tener que descuidar las otras cosas en forma obligatoria. Ahora, eso cuando usted trabaja por dinero o para el dinero. Cuando usted trabaja para usted organizar su economía, es completamente diferente. Bueno, pero que entonces la economía, si nos vamos un poquito más profundo, también es muy antigua. Sí, Y es eso, como, eso sí es antiguo. sí, La economía esa sí economía, es porque siempre antigua. es una manera de cómo se maneja la familia o una empresa o vamos a decir una provincia o la ciudad, el país. Se Exacto. toma como mucho, se utiliza mucho lo que es la micro, la macroeconomía, donde siempre están hablando, estos gobiernos siempre hablan de la economía, pero muchas veces la economía dentro de la casa o de una persona o Ujú, dentro de mi hogar ujú. no se siente. Y Porque el no gobierno dice que está bien, pero el problema es que no canalizan la economía de manera organizada, porque todo está basado es que usted tiene que conocer dentro de la estructura económica y dentro de la estructura familiar o dentro de la estructura del país donde usted vive, tiene que saber lo que es dinero, lo que es economía y lo que son los recursos. ¿Me entiendes? correcto, Entonces, cuando correcto. usted tiene determinado dentro de usted, de su casa y su familia, y los parámetros de cómo se miden cada una de ellas, entonces a usted se le hace fácil. ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos en unos benditos países, en los países latinoamericanos, que no se le ha dado a nadie el conocimiento de lo que debe de ser, cómo se debe de manejar la economía familiar, la economía familiar. Una economía sana se basa en una economía de familia, Ahora, no de personas. ok, y entonces, hablando de economía, entonces, ¿qué es la economía? Ah, bueno, la economía es muy diferente. Es como, es como si fuera un estudio que hacen las personas dentro de las sociedades o comunidades que tienen recursos con ciertas limitaciones para producir, distribuir y consumir los bienes y servicios que se dan o que se adquieren o que Ok. se tienen. Quiere decir que mi familia o la cabeza de la familia en el hogar Ujú. tiene que aprender a tener economía para poder distribuir los Sí, recursos. tiene que aprender a manejar la economía para poder hacer una distribución adecuada de los recursos. Claro, porque que si se va y hay un desequilibrio, siempre va a haber un problema con una deuda o un servicio que pagar. Sí, mire, el gran problema nuestro en Latinoamérica específicamente es que aquí la economía se mide como dinero, Pero entonces, ¿y cómo se debe de medir que entonces la la economía economía? no es Porque cuando se dinero. habla de economía, automáticamente uno piensa en dinero. Sí, y no es así. Cuando se habla de economía, se habla de recursos. ¿Y qué son los Por recursos? ejemplo, el oro es un recurso, Sí, la plata es un recurso, correcto. la agricultura es un recurso. Sí, ¿Eso es economía? Sí. Ahora, ¿eso es dinero? No, no, se convierte en dinero. El dinero es correcto. una herramienta dentro de la economía. Entonces, ¿y cuáles de ellas entonces nosotros tenemos que empezar para poder tener buena la Economía economía? es lo que debemos de estudiar. Nosotros debemos de conocer cuál es la estructura económica que como familia nosotros debemos de organizar. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Cuáles son los recursos con los que yo cuento en mis manos para yo poder a nivel económico saber qué debo de hacer en mi casa? ¿Me Ok. entendió? Cuando usted habla de los recursos, aquellas personas que trabajan en una empresa, Ajá. entonces lo que reciben es dinero.
Sí, pero están vendiendo sus recursos. Claro, están vendiendo esos recursos. Ahora, Están vendiendo. ¿cómo esos recursos él los puede manejar para tener entonces una buena economía? Ah, bueno, no, es que ahí es donde entra, que él recibe dinero y él está recibiendo el dinero en su casa como una herramienta y un recurso al mismo tiempo que él necesita distribuir adecuadamente en su hogar para que su economía sea funcional. Ya. ¿Dónde está el problema? Es que nosotros hacemos que nuestra economía sea infuncional por el mal manejo de los recursos que tenemos. Es que tenemos un problema, maestro. El sistema, ¿Mm? y eso empieza por el sistema. Y nos vamos a ir un poquito también, que se menciona mucho, pero el sistema, cuando usted desde que empieza a estudiar, en la escuela, en el liceo, las universidades, Ujú. a veces uno va a estudiar, se hace profesional, pero en ningún momento no presenta o no da ni una materia, maestro. Es que ninguna, Ni siquiera una materia No, que diga materia de economía no, o señor. una asignatura de economía donde nos enseñe a saber manejar esos recursos. Pero lo Entonces, último es salimos entonces con deficiencia. oiga, ¿qué pasa? Una persona va a estudiar economía en una universidad Sí. y pasan de 2 a 3 años dándole cosas que no le van a servir absolutamente para nada dentro de la carrera. Sí. Entran en materia, es en el último año, cuando debieran de darle economía desde el principio. Lo que pasa es que le van enseñando, le están cambiando el cerebro, le enseñan a ser Es para ser, empleados, están sí. formando esclavos. Esclavos, exactamente. Mentalidades ser esclavas están formando para que la persona se desempeñe dentro del área que las empresas necesitan. esclavos. Correcto. Las empresas necesitan. Es así. Entonces, hablando de esa misma economía en el sistema, también se dice, o he escuchado, que uno adquiere esos tipos de instrumentos, vamos a decir instrumentos o educación, Ujú. para ser más preciso, de nuestros padres. Y que muchas veces depende de cómo nuestros padres se manejaron. Tanto economía, y hablando de economía, ahí también hay que incluir el dinero. De cómo se manejaron y hay muchos que hablan, que dicen que eso hay que romper, que hay que quitar, porque como que uno repite esos patrones de nuestros padres. La falta de conocimiento, me río es por eso, la falta de conocimiento dentro de esta sociedad es lo que hace que esta sociedad caiga. Es importante que el ser humano aprenda a entender cuál es el propósito con el que viene cada ser dentro de este mundo. Si aquí a este mundo vino alguien con un patrón organizado a jugar el juego de la vida aquí y vino para ser pobre, puede hacer lo que haga y no va a ser rico nunca. Eso vamos a tener que hablar de un tema del propósito. Claro, Hoy en día, las personas y la gente, usted le pregunta a cualquiera, ¿cuál es tu propósito? no lo saben, No lo saben. no. Y muchos te dicen, no, lo que Dios quiera, trabajar, y no saben hasta cuándo. Ni todo. Usted le pregunta a personas jóvenes, 30, ¿qué tú piensas hacer o dónde tú quieres llegar cuando tengas 50 años o 60? Y fácilmente le dicen a usted, mire, no lo he pensado, como que vive una forma que es tremenda. Porque dentro de las que son las áreas económicas hay cosas que son básicas que se deben de enseñar en el hogar y deben de partir del hogar, pero es de un hogar que tenga conciencia. ¿Cómo usted un hogar sin conciencia le dice que eduque a sus hijos? Si un papá y una mamá lo que aprendieron fue a echar día y trabajar, ¿cómo ese padre le va a educar al niño en una buena economía, en una buena administración, si apenas en su familia y en su casa lo que consiguen es para poder alimentar a la familia? Ahora, ese niño cuando se educa, el papá lo que hace es, mira mi hijo, como yo fui un hombre que yo no pude estudiar, yo voy a trabajar duro para que tú estudies. Luego el muchacho estudia y se forma y cuando se va, ahora se avergüenza del papá que fue el que le dio a él lo que él tiene y lo que él es. Ahora se avergüenza cuando debiera de ser su orgullo. ¿Usted entiende por qué? Sí. Por la falta de conciencia que tenemos en el plano donde nosotros nos desempeñamos. Primero, mire, una economía sana debe de aprenderse a armonizar dentro de 3 grandes niveles o dentro de 3 grandes principios.
El primer principio de la economía es dar. Dar. Sí. Y usted me diría, ¿y usted ha visto a alguien que se haya hecho rico dando? Yo no estoy hablando de dar dinero. Yo no estoy hablando de dar dinero. ¿Y entonces de qué estamos hablando? Lo que primero es que usted tiene que aprender es, yo entro a trabajar en una empresa que usted tiene. Y usted, dentro de su empresa, usted vende servicios. ¿Qué debo yo de hacer si usted me emplea? Como ser humano, ¿qué yo puedo darle a Henry? ¿O qué yo puedo dar a la empresa donde yo estoy trabajando? ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros estamos mal? Porque nosotros vamos a las empresas a justificar el sueldo que nosotros no ganamos. Nosotros no vamos pensando en lo que nosotros debemos de darle a la empresa para que la empresa crezca y a entender que esa empresa es parte mía. Como empleado, yo estoy ganándome el sustento de mi vida y de mi casa, de su empresa. Por tal razón, yo debo de irme a mi casa con mi mente de que su empresa también es mi empresa. Maestro, es que esa teoría se oye bonito. Esa era la teoría ancestral y esa inclusive, déjeme decir, esa es la teoría del judío. Del judío. Exactamente. Exactamente, el israelita piensa así. Pero estamos hoy en una sociedad que las personas lo primero que preguntan, ¿cuánto me va a pagar? ¿Cuánto me van a dar? Y ellos nunca piensan que yo puedo dar. No. Y le dan para allá, pero no. Exacto. Ahora, dentro de las empresas, ahora el asunto es, dentro de las empresas, ¿quiénes son los que crecen? Aquellas personas que van a dar exactamente, que ponen de su parte, de lo suyo, exacto, y ese empeño, y usted lo ve que a veces hasta lo criticamos. Exacto. O lo critican. Más sin embargo, esos son los que crecen. Este cree que la empresa y esos son los que crecen dentro de las empresas. Sí. Entonces, el otro principio es recibir. Si yo no sé dar, ¿qué voy a recibir? No. Si yo lo que voy a justificar mi sueldo mes tras mes o semana tras semana a la empresa, voy a recibir un sueldo. Yo no fui a dar de mí, yo no fui a dar mi energía a la empresa. Entonces, por tal razón, a mí en la empresa no se me valora, pero no es que a usted no lo valoran porque usted no hace el trabajo. Sí. Oiga, no es que a usted no lo valoran porque usted no hace el trabajo. Ok. No. A usted no lo valoran es por un asunto muy sencillo. A usted no lo valoran es porque usted lo que va es justificar el trabajo. Entonces la gente lo que va a justificar sus horas de trabajo. Luego, cuando llega el fin de semana o el fin de la quincena o el fin del mes, ¿qué es lo que va a recibir? Lo que va a recibir es el resultado de su trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando haya que tomar en cuenta a alguien para subirlo de rango en la empresa, esa persona nunca será tomada en cuenta. No. ¿Por qué? Porque es una persona que lo que vas a trabajar. Correcto. Ahora, a alguien que vas a dar a la empresa, entonces va a recibir. ¿Qué va a recibir? No solamente va a recibir el sueldo. Como parte de la empresa, va a recibir parte de la energía de la empresa. Y como va a recibir parte de la energía de la empresa, el día que hay que hacer un movimiento hacia arriba en la empresa, que haya que subir a alguien de rango, van a tomar en cuenta ¿quién? Aquel que va a dar a la empresa. Claro. ¿Usted me entendió, mi amado? Entonces, ya tenemos dos de los ejes que sabemos cómo funciona la economía a nivel empresarial y a nivel personal, inclusive a nivel familiar. Cuando hay hijos dentro de la casa que merecen más que otros hijos. ¿Y a quién cree usted que padre valora más? Eso trae muchos problemas. Trae conflicto, pero hay hijos que no lo entienden porque hay hijos que son materiales, que son materia. Correcto. En la empresa y en la familia. Están buscando que yo voy a recibir. Exactamente. ¿Qué es lo que va a dejar mi papá? Exacto. ¿Qué yo le estoy dando a mi papá? No está dando nada para poder recibir nada. Sí. Solamente unas pocas personas dentro del mundo en donde nosotros estamos tan conscientes de cómo se maneja la energía del dinero. Usted entiende, energía del dinero, energía de la economía, la energía de los recursos, cómo nosotros manejamos los recursos que nosotros tenemos que nos llegan a nuestra mano. Y la tercera parte, o el tercer principio es el equilibrio. Y el equilibrio tiene que estar basado en justicia. Usted tiene que saber cómo dar para poder recibir. Y después que usted da y recibe, ahora lo que recibo, ¿cómo lo equilibro?
¿Cómo yo voy a hacer que mi economía sea una economía equilibrada en mi hogar? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, Latinoamérica. ¿Qué hace Latinoamérica? Ok, sencillo. Me gané $1,000 en el mes. Esa es la economía que yo tengo. Ese es el dinero que tengo dentro de los recursos económicos que llegan a mi casa. $1,000. Bueno, ¿cuánto de esos dólares, cuánto se lleva la sostención de mi hogar? Yo poder sostener mi casa, darle de comer a mi familia, comprar todo lo que necesito. Se llevan $500. ¿Sabe lo que hacemos los hombres aquí en Latinoamérica? Yes. Le damos 400 a la mujer y nos quedamos con 600 en los bolsillos. ¿Usted sabe para qué nos quedamos con esos 600 en los bolsillos? Qué? Para irnos a beber y a parrandear. Entonces, Le llegan 40, 50, 60 años de edad y luego usted ve que a esa edad no tienen nada absolutamente. y ahí es que empiezan entonces Ahí piensan a pensar en todo lo que gastaron, todos los millones que gastaron y que dejaron atrás. ¿A dónde? A la alcoholera, a todos los vicios, Sí. en el sentido general de la palabra. Pero vienen a pensar ¿dónde? En el tiempo en el que ellos ya no tienen energía porque no hay la fuerza. consumieron toda. Claro, ya no hay fuerza. Ya no hay fuerza, consumieron todo ¿qué? Sus energías. Los recursos naturales que le dieron a él, recursos, sus energías, su economía, los recursos con los que él podía hacer economía, lo gastó. ¿Y dónde lo gastó? En nada. Maestro, eso se escucha bien, Hmm. pero hay un asunto. Tenemos y hay personas que necesitan esa educación, educación económica, financiera y hasta cómo manejar el dinero. Porque hay tantas cosas que me menciona porque el dinero tiene energía. Sí. Y hay una forma de respetar el dinero. Sí. Algunas personas dirán... El "¿Cómo- dinero se cómo que respeta. respetar?". El dinero Hay se mucha- respeta. Entonces, todo eso uno tiene que llevarlo hacia uno, hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos y a todo lo que nos rodean. De llevar como esa educación, de respetar, cómo nosotros podemos respetar el dinero. O de qué manera se respeta el dinero. Aprendiendo economía. Aprendiendo economía. Porque el problema... Aprendiendo economía, ok. ¿Cómo entonces aprendemos economía? Ese es el secreto, es aprender a manejar los recursos que nosotros tenemos, entendiendo que el principal recurso es usted. Por eso hablaba de que cuando a nosotros se nos agotan las energías que nosotros tenemos, que es el principal recurso de nuestra vida, mi energía. Si yo no aprendo a administrar el recurso principal que tengo, que es mi energía, automáticamente no tengo respeto por mí y nada de lo que me lleguen yo voy a tener respeto por eso. La gente no respeta el dinero porque no tiene respeto por sus energías, Sí. no tiene respeto por él. El que no tiene respeto por él no va a respetar a nadie. Y si yo no tengo respeto por mí, voy a respetar el dinero, que es un pedazo de papel. El dinero no es ese pedazo de papel. El dinero es la energía que usted tuvo que vender de su cuerpo y de su existencia para usted poder obtener ese pedazo de papel. Sí, porque al final, usted con $1,000,000 de pesos o de dólares en el desierto, sin que nadie no le sirve de nada. No, de nada sirve. ¿Qué va a Nada comprar sirve. allá? No. No, quisiera tener otra cosa. Ahora, Exacto. sabiendo todas estas cosas, ya uno aprende. Ya usted sabe cómo se respeta el dinero. El dinero se respeta respetándome yo. Respeto mis energías, entendiendo que yo soy el principal recurso energético que existe dentro de este mundo para que las cosas sean funcionales. Bueno, maestro, el tiempo se nos ha terminado por el día de hoy. Sí, por el señor. momento. Esperando estar nuevamente, pero para continuar ese tema. Sí, de señor. economía, Ese tema es muy del fuerte, dinero. muy fuerte. Nos falta, porque yo sé que hay personas que quieren saber cómo empezar es su economía, porque venimos con una educación que es bastante difícil uno sacarla. Para el próximo programa vamos a tener lo que es la ley de flujo económico, la educación financiera comunitaria y vamos a tener una serie de cosas y temas que vamos a tocar. Que el Eterno lo guarde. Gracias. Síganos y nos vemos la próxima.